con el señor Héctor Vargas. Él es el presidente del directorio de la Coordinadora de Transporte de Lima y Callao. Señor Vargas, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. ¿Cómo está usted? Buenos días, don José, a su disposición. Gracias. Bueno, tras el reciente asesinato que nuevamente impacta a la capital y al país de un conductor de transporte público de la empresa Aquarius en San Martín de Porres, sabemos que ustedes han sostenido un conjunto de reuniones, ¿no? Incluso que van a adoptar medidas, ¿no? En el caso de la Coordinadora de Transporte de Lima y Callao, ¿qué medidas se van a adoptar, señor Vargas? Mire, nosotros hemos estado haciendo una evaluación permanente de las acciones que el gobierno ha estado realizando para mitigar o para, de alguna manera, controlar estos actos de extorsión y el sicariato y el asesinato. Eh, la situación, una vez más, ha desbordado y nos sentimos profundamente dolidos, pero más que todo con una rabia que debemos de manifestarlo, porque no solamente es el sector del transporte, sino son todos los sectores de la economía del país que se ven afectados por estos actos de extorsión. Y por esta razón es que nos hemos reunido en la coordinadora, haciendo un análisis, como le digo, de las cosas que están sucediendo, y hemos propuesto unas medidas que podrían desencadenar en un paro. Estamos trabajando en ello, ¿no? Porque tampoco podemos ser irresponsables en decir que tal día vamos a parar sin haber hecho coordinaciones con todos los sectores que se ven afectados. Pero ¿por qué hacemos el análisis? Porque a pesar de haberle alcanzado propuestas al gobierno en el mes de septiembre del año pasado, consideramos o que no han implementado ninguna de ellas a través del tiempo y que recién hoy día están repitiendo algo de lo que hemos dicho, o aun cuando lo hubiesen implementado, lo que se ha implementado está mal. Y el resultado es que los delincuentes siguen matando, siguen extorsionando y esto se ha ido agravando. Ante esta situación hemos dicho, o hay incapacidad para resolver las cosas, o hay simplemente el desgano de no hacer nada. Y en cualquiera de las dos situaciones, lo que hemos solicitado es que los políticos que nos están gobernando, que se vayan, que nosotros, los ciudadanos de a pie, no podemos estar esperando hasta el 2026, que hay un proceso de elecciones y que todo este año 2025, 2026 nos siga matando y estar cruzados de brazos. Eso es lo que hemos señalado y como le manifiesto, sí, estamos trabajando para poder plantear una medida de fuerza que no va a significar de repente ni marchas ni bloquear las vías, ¿no? No porque no podamos hacerlo, porque consideramos que no se debe hacer eso, pero sí hacer un paro de repente contundente de las máquinas guardadas y simplemente la economía del país no va a tener una articulación como debe ser. Eso es lo que hemos planteado. Es decir, no se descarta una paralización en los próximos días, señor Vargas. No descartamos, como le decía, que probablemente desencadene un paro. Estoy siendo muy claro en decir eso, probablemente. Pero para ello tenemos que trabajar, porque no es solamente anunciar. Lo hemos anunciado porque estamos inconformes con las medidas que el gobierno está adoptando. Por esta razón es que nosotros hemos anunciado el paro. Pero este deseo que tiene un sector del transporte de Lima y Callao, queremos extenderlo a los otros sectores de la economía, no solamente el transporte, a los bodegueros, a los ferreteros, a las farmacias, a los de Gamarra, al sector textil, y a todos ellos para que de una manera contundente y firme decirle al gobierno, estamos inconformes con lo que tú estás haciendo y por eso estamos reclamando. Y si algo tenemos que pedir es decirle, ustedes son incapaces, deben irse a sus casas y que se plantee que haya nuevas autoridades. ¿Quiénes serían? En verdad, hasta ahora no lo sabemos, pero para eso hay gente inteligente en el país que nos puede dar luces en el camino. Entonces, le digo y le planteo las cosas tal como son, no desde un punto de vista partidario, porque no pertenecemos a ningún partido, pero consideramos que los partidos políticos son necesarios en nuestro país, consideramos que se deben convocar a las mentes más eh, digamos, más expertas en los temas para que nos den una luz
Pero lo que no podemos esperar como ciudadanos es que nos sigan matando hasta el próximo año. Señor Vargas, el ministro del Interior se ha reunido con representantes de distintos gremios de transportes. ¿Ustedes han participado en esta reunión con el ministro? Sí, anoche, ayer en la tarde fuimos convocados y nosotros siempre vamos a todas las reuniones que nos convocan. Podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero asistimos a todas ellas. Y tuvimos una reunión bastante larga que terminó alrededor de la 1 de la mañana. Y estuvo presente en esa reunión el alto mando de la policía, el ministro, los viceministros del sector, gremios de transportistas de diferente índole, de carga, interprovincial, el de urbano, todos ellos reunidos, como le digo, hasta altas horas o inicio de la madrugada del día de hoy. ¿Y qué explicación da el ministro frente a la situación que se vive en el país, fundamentalmente en el tema del sector transporte? Mire, más que explicación, nosotros con el Ministerio del Interior hemos tenido, no una, varias reuniones. Independientemente de las personas que están, porque nosotros no hemos dicho desde el primer momento que se vaya el ministro, esa no fue nuestra mirada del asunto. Nosotros hemos planteado un conjunto de medidas que el gobierno debiera adoptar. El gobierno y el Estado en su conjunto. Hemos señalado, primero, que debe haber liderazgo. Si queremos resolver los problemas de la inseguridad en todos los niveles, debe haber un liderazgo. ¿Quién debe liderar esto? Es la Presidenta de la República. ¿Lo tenemos? Consideramos que no hay liderazgo. ¿Y por qué pensamos que debe haber liderazgo? Porque es la única autoridad que puede juntar en una mesa a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana o llamar a los poderes que están inmersos en esta situación y decirles qué es lo que está fallando. Hacer un análisis por qué están fallando las cosas. Convocar al legislativo, convocar al Poder Judicial, convocar al Ministerio Público, a la Policía Nacional, que son los entes que tienen que ver con las políticas que se están desarrollando. Entonces dijimos, para que ellos se junten y articulen, tiene que haber liderazgo. ¿Lo ha habido? No. En segundo lugar, ya analizando a los entes responsables, el legislativo tiene una gran responsabilidad, porque promovieron una norma que facilita que los delincuentes salgan o rápidamente o queden impunes cuando la Administración de Justicia tiene que recaer en ellos. Y se ha pedido de que ellos emitan normas que sean céleres, que sean drásticas, que sean aplicables. No necesitamos pena de muerte, no necesitamos cadenas perpetuas. Necesitamos que haya una norma, pero que tenga un cumplimiento. Hemos pedido que esté presente el Poder Judicial, porque le escuchamos de que delincuentes que son atrapados, por alguna razón, están saliendo. Y eso lo vemos en los medios de comunicación. Entonces alguien nos tiene que explicar, si son atrapados, ¿quién ordena la libertad? No es la policía, ni siquiera el Ministerio Público, sino es el Poder Judicial. El tercer punto que hemos planteado, que haya una relación estrecha y una vinculación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. ¿Las hay? Consideramos que no, porque vemos enfrentamientos que el Ministerio Público por su lado, la policía por el otro lado. Y finalmente, un tema que recién ahora último lo están abordando, que haya una reforma integral en el INPE. ¿Y por qué en el INPE? Porque desde ahí es donde los capos de la mafia dirigen todos sus crímenes, sus extorsiones, impunemente. Y nosotros les hemos pedido que no necesariamente se construyan cárceles. Cuando hay decisión política se pueden hacer algunas cosas. Y lo que hemos planteado es que las cárceles tengan un pabellón exclusivo para estos tipos de delincuentes, con un régimen carcelario severo, 23 horas, que no puedan salir de sus pabellones, que tengan una hora de salida y un régimen de visitas muy estricto, un familiar una vez al mes y su abogado. Lo están haciendo en otros países sin salirse del Pacto de San José, lo pueden hacer, pero para eso requiere voluntad política. Ese análisis que nosotros hemos hecho, lo hemos vuelto a repetir, pero ninguno de ellos lo están cumpliendo. Entonces no se trata de las posturas que pueda tener el ministro del Interior a esta hora. Hemos escuchado sí algunos trabajos que está haciendo la policía, incluso hemos saludado la labor de la policía porque somos testigos presenciales del trabajo arduo y de cuántas organizaciones se han desbaratado cuando nosotros hemos denunciado. Señor Vargas. Y se han planteado... Sí, dígame. Sí, sin caer en el alarmismo, es cierto que
la gran mayoría de las empresas, sus gremios, están siendo extorsionadas? Sí. Esta es Si una... no es la totalidad. Si no es la totalidad. Así es. Es decir, que la mayoría de gremios en Lima y Callao están siendo extorsionados, los que se dedican al servicio de transporte urbano. Usted me habla de mi gremio, de las Sí. empresas de mi gremio, yo le contesto, si no es la totalidad, están siendo extorsionadas. Se han ¿Y, hecho un hábito. De los demás gremios, no podría decir si la totalidad, pero si me pide una apreciación, le diría, creo que sí, y a porque cuántas ya se ha empresas hecho representa una su gremio? costumbre. ¿A cuántas empresas 70 representa? empresas, a más de 70 empresas de transporte de Lima y Callao. Y la situación es bastante preocupante, ciertamente. Ciertamente que hemos entrado a una etapa ya de terror, ¿no? Porque si usted me está confirmando que si no son todas o todas, es que ya en realidad el crimen organizado nos está ganando esta partida, por más duro que suene decirlo, ¿no? Pero es una realidad. Bueno, Por sí, eso le sí. decía, por eso le decía que no es el tema de un solo ente. Esto tiene que ser articulado. Todos tienen que ver, que haya liderazgo, que haya unas normas que se cumplan, que haya un régimen carcelario que se cumpla, que se evite actos de corrupción. Tiene que haber una reforma. Eso es lo que estamos planteando. Muy bien, señor Héctor Vargas, presidente del directorio de la Coordinadora de Transporte de Lima y Callao. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, señor. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias. Conversamos con Héctor Vargas. Él es el presidente del directorio de la Coordinadora de Transporte de Lima y Callao.